Bienvenidos todos. Vamos a continuar con el tema los principios democráticos. Ya vimos los valores de la democracia. Yo les comentaba en el final de la última lección que los principios democráticos son aquellos que le van a dar precisamente movilidad a un país, a un estado democrático, un sistema democrático. Entendiéndolo de la siguiente forma, haciendo una comparación que creo que fue la que coloqué en el final de la anterior lección, yo les comentaba que podemos tener un automóvil un automóvil deportivo, es decir, que tiene un motor muy potente, que sabemos que ese motor puede alcanzar, obviamente ese motor impulsando el vehículo puede alcanzar unas velocidades muy altas en corto tiempo, pero que de nada serviría tener un poderoso motor dentro de un vehículo si ese automóvil no cuenta con llantas, con rines que le van a permitir esa movilidad. De lo contrario, lo único que haríamos en el momento de acelerar, escucharíamos un motor muy potente haciendo un ruido, un esfuerzo muy grande que implicaría, o entenderíamos que si tuviera llantas avanzaría muy bien, pero precisamente por esa carencia ese automóvil no se mueve, no tiene movimiento. Entonces, lo que quiero que entendamos con esta comparación es que los valores de la democracia son por supuesto importantes, ya los explicamos, pero para que la democracia pueda tener movilidad, es decir, para que estos valores surtan efectos en la sociedad, para que estos valores se vean reflejados, se vean ejercidos, los valores se vivan dentro precisamente de lo que es una democracia, se requiere precisamente de lo que son los principios de la democracia, que van a ser así como los hilos conductores precisamente de estos valores que le van a dar movilidad a un Estado que tiene un sistema democrático. Entonces, comenzamos donde dice los principios democráticos. La operatividad de un sistema al que se asigne el calificativo de democrático depende de que se respeten varios principios básicos, en el sentido de proposiciones fundamentales que deben ser acatadas. Estos son, y nos enlistan acá los que vamos a ver: principio de mayoría, principio de deliberación, principio de periodicidad en la renovación del gobierno, principio de división de poderes, principio de control de los gobernantes por los gobernados, principio de supremacía constitucional, principio de respeto a los derechos humanos y por último principio de seguridad jurídica. Entonces, repito, estos principios que acabamos de enlistar son los que le van a dar la movilidad o van a ser esos hilos conductores para que los valores puedan efectivamente llegar a todos dentro de lo que es un sistema democrático. Y vamos a comenzar con el principio de mayoría. Es algo que pues seguramente nosotros hemos practicado bastante desde que somos pequeñitos, el tema de las votaciones, votar por algo, ¿no? Pero lo vamos a explicar un poquito con más profundidad. La unanimidad no es fácil de alcanzar en un ambiente de libertad, igualdad, tolerancia y pluralismo, cuando existen varias opciones y los que deben escoger no coinciden. La solución es dar preferencia a aquella en la que convergen más voluntades. Aclaro, el término unanimidad implica que todos estuviéramos de acuerdo o que opináramos o que tomáramos una decisión siempre en el mismo sentido, es decir, que no hubiera nadie que pensara distinto. Por lo tanto, en un sistema democrático donde dijimos que se puede pensar diferente, se puede o existe el pluralismo, es decir, la oportunidad de externar en base a las ideas, externar tus ideas y que obviamente se van a contraponer seguramente con alguien que piensa distinto, como dice acá el tema de la libertad, la igualdad y tolerancia, pues va a ser muy complicado que todos puedan pensar igual en un mismo tema. Se podrá dar, o sea, no significa que sea imposible, pero la realidad es que es muy difícil que en temas de decisiones dentro de un Estado todo el mundo piense igual. Por lo tanto, se requiere tomar una decisión a través de lo que piense la mayoría, porque, repito, la unanimidad implicaría que todos, sin excepción, pensaran en el mismo sentido, pues es muy difícil de llevar a cabo. Entonces, el mecanismo natural para poder tomar decisiones dentro de una democracia cuando la unanimidad es muy difícil de alcanzar es a través de la mayoría. Y la mayoría, pues obviamente nosotros hemos visto que expresa su opinión, o el mecanismo más factible para expresar la opinión de las mayorías es a través de votaciones, ¿no? Continuamos en la siguiente página donde dice: se trata de un
criterio cuantitativo. Cuantitativo implica de números, o sea, que se van sumando. En este caso serían los votos que se van sumando. Fundado en la aceptación del valor de la igualdad, de modo que, siendo la opinión de cada uno de igual peso, el número más grande de ellas debe determinar la acción de todo el conjunto. ¿Qué implica esto? Es un tema cuantitativo, cantidades. Voy sumando, ¿qué? En este caso, los votos. Y va a imperar la decisión que tenga más votos a favor. En el entendido, y estas son las, si lo queremos llamar así, las reglas de la democracia o las reglas del juego, si lo quisiéramos ver desde este punto de vista, que cuando tú estés a favor de una opción probable para lo que sería una toma de decisión y tu opción gana, pues por supuesto tú quedas tranquilo, a gusto de que lo que tú pensaste se va a echar a andar. Pero si te toca estar dentro de el sector minoritario, es decir, la opción que no ganó, dentro de la democracia también tú tienes que aceptarlo, porque esas son las reglas de la democracia. No siempre te tocará estar con la mayoría, podrás estar en su momento en la minoría, pero entendiendo que las reglas son claras, entendiendo que la mayoría está opinando eso, tú tienes que aceptar que así se haga, porque eso es precisamente el ejercicio democrático. Entonces aquí dice, en la parte final, con otras palabras, el número más grande de ellas debe determinar la acción de todo el conjunto. Es decir, la opción que tenga más votos, pues será la que tendrán que imperar. Y los que votaron por la opción que perdió, si lo queremos ver así, pues tendrán que aceptarlo. Porque la mayoría está tomando la decisión en este momento, ¿no? Y tú eres parte también de la decisión, aceptando que tu opción o tu opinión pues no fue aceptada de forma mayoritaria. En la decisión democrática existe un concepto fundamental, el de quórum, que es el número mínimo de miembros de un cuerpo colegiado que deben participar en la decisión para que ésta sea válida. Bueno, esto es algo muy importante que quiero que entendamos bien. No basta nada más que estemos votando y votando y votando, sino que tiene que haber un mínimo de personas que acuda a las votaciones de lo que estemos hablando. Sabemos que cuando vamos a algo que ustedes conocen seguramente, cuando estaban en la primaria se hacía una votación generalmente para lo que era elegir al jefe de grupo. Entonces se proponían a 2 o 3 compañeros del salón y te pedían que votaras por uno o por otro, y al final del día pues empezaban las votaciones. Pero si tú ibas a votar para sacar un jefe de grupo, lo que esperarías es que estuviera todo el salón completo o, en su caso, la mayoría. Y si veías, vamos a pensar que era un salón de 30 alumnos, de 40 alumnos, y ese día solo habían llegado, por así decirlo, 5 alumnos, no nos sonaba lógico que 5 tomaran la decisión que le correspondía tomar a 30 o a 40 alumnos. Entonces, la figura del quórum es precisamente un mínimo de asistentes que se necesitan para que entonces se pueda echar a andar una votación para una toma de decisiones. Es decir, se necesita que una porción amplia de las personas a las que va a recaer precisamente la toma de decisión estén presentes en el momento de la votación. De lo contrario, podría ser muy arbitrario, ¿no? Y pasar por encima de la mayoría, precisamente porque serían muy poquitos los que estarían tomando la decisión. Entonces, en diferentes aspectos de la vida se van marcando el quórum, es decir, el número mínimo de asistentes que se requieren en una asamblea para la toma de una decisión, y obviamente a través de una votación. Entonces, los comisariados ejidales se convocan y tiene que haber un quórum, un mínimo de asistentes. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si van a votar, igual se requiere un mínimo de asistentes, y aquí con mucha más razón. Recuerden que ellos lo que van a emitir precisamente son o van a sacar adelante, son las leyes que van a regir la conducta y el orden social. Entonces se requiere que exista un mínimo de asistentes en cada una de las cámaras. Si no se alcanza ese quórum, entonces se pospone la reunión para otro momento, precisamente con la finalidad de que esté la mayoría que se requiere, en este caso la cantidad de asistentes, el quórum,
para que se pueda tomar una votación y se llegue a una decisión. Ahora, tampoco vamos a estar esperando a que se junte todo el tiempo. No, generalmente van a haber procedimientos en los diferentes aspectos de la vida en donde dicen, te convocan para una sesión en donde se va a discutir tal tema. Y estoy hablando en diferentes aspectos de la vida, no solo en las leyes. Llegan, no se juntó el mínimo de asistentes, es decir, no hay quórum, te convocan para una segunda. Obviamente ponen otra fecha. Si para esa fecha nuevamente no se junta el quórum, entonces podrá venir una tercera. En varios casos de la vida, cuando en la tercera reunión no llegan todos, entonces sí ya se toma la decisión con los que lleguen ese día. Pero se apostó a tener o a intentar tener a la mayor cantidad de personas para la toma de decisión. Obviamente, repito, esto va variando en diferentes lugares. Los cuerpos colegiados generalmente te van convocando y si no hay quórum, postergan la reunión en la que se va a tomar la decisión, pero también no pueden esperar toda la vida. Cada órgano, cada organismo va teniendo también sus reglas en donde te dicen, bueno, si para la tercera reunión no tenemos quórum legal, bueno, con los que estén tomamos la decisión. Entonces, quiero que entendamos que la figura del quórum es fundamental para el tema de la votación y la toma de decisiones en una democracia. Se requiere un mínimo de asistentes para que no sean muy poquitos los que tomen las decisiones a nombre de la mayoría. Porque una premisa central de lo que es la democracia es que la mayoría tome las decisiones. Pero pues también tienen que existir mecanismos en los cuales se saquen adelante, independientemente de que a veces no se alcance el quórum, si ya fueron repetidas ocasiones en que se convocó. Entonces, recapitulando, el quórum legal es el mínimo necesario de asistentes para una toma de decisiones que se realizará a través de una votación. Y lo vemos en diferentes partes, en los ejidos, lo vemos en las escuelas, lo vemos en lo que sería los congresos, tanto locales como el Congreso de la Unión, y otros tantos aspectos en las empresas, ¿no? También cuando se toman decisiones en los consejos de administración, etc. Bueno, entonces, en la democracia se elige todo a través de votaciones, donde la mayoría va a hacer que la decisión se ejecute, pero se requiere de este mínimo de asistencia, lo que llamamos quórum. Está con letras negritas precisamente para que lo entendamos bien. Continúa el texto. El principio de mayoría se desenvuelve en dos dimensiones. 1. El reconocimiento de que la mayoría tiene el derecho de hacer valer su decisión. 2. La minoría acepta la decisión tomada como obligatoria. Bueno, esta parte es la que muchas veces podríamos mencionarla como saber ganar y saber perder, ¿no? Si tú estás dentro de los que votaron por la decisión que ganó, es decir, por la opción que ganó a la hora de la votación, pues como te dice acá, tienes el derecho a que se haga valer esa decisión, porque pues obviamente la mayoría manda en una democracia, pero si te corresponde estar, como dice en el punto 2, en la minoría que votó por una opción que no ganó, dice, bueno, tendrás que aceptar, y es tu obligación aceptar, que la mayoría habló y tú tienes que acatar también la decisión que sale, aunque tú no hayas votado por esa. Porque esas son las reglas de la democracia. Todos opinan, ya lo habíamos platicado, ¿no? Todos opinan, todos exponen sus ideas, se somete a votación las diferentes opciones y la que tenga la mayoría de votos gana. La que tenga menos votos, pues no podrá ejecutarse. Tú puedes estar en esa, pero tendrás que aceptar que la mayoría es la que se está imponiendo en este momento y pues tú tienes que aceptarlo y es una obligación aceptarlo. Como decimos, ¿no? Ser buen ganador, ser buen perdedor. Aceptar que tú o tu forma de pensar no es la que impera en la mayoría de los que están siendo tomados en cuenta para la toma de decisiones. Siguiente, que es muy importante, los tipos de mayoría. Son tres: la mayoría absoluta, la mayoría relativa y la mayoría calificada. La mayoría absoluta significa o es la que está encaminada a más de la mitad de los votos, es decir, el 50% más uno. Si tuviéramos 100 personas que tienen que tomar una decisión, la mayoría absoluta sería que 51 personas votaran a favor de algo. Esa es la mayoría absoluta, el 50% de los que pueden votar más uno.
Repito, si son 100 repito, los que toman la decisión y 51 votan a favor de una opción, ahí ya existe mayoría absoluta, porque es el 50% más 1. Claro, si son 52, 53, seguimos estando dentro del esquema de la mayoría absoluta, porque rebasaste ese 50% más 1, más 2 o más 3 personas. Esa es la más simple, ¿no? La que podemos ubicar como la más conocida, cuando rebasas la mitad. En el tema de las votaciones dentro de empresas, cuando estamos hablando sea de accionistas o de partes sociales, también se llegan a las votaciones y si se alcanza el 50% más 1 de los porcentajes que se tienen de acciones o en su momento de partes sociales, pues se toman decisiones también dentro de las empresas. ¿En qué consiste la mayoría relativa? Habla acá de que quien tenga más votos, aunque no supere la mitad de los mismos. Bueno, esta parte la podemos ver que se ha manifestado generalmente en nuestro país en las votaciones presidenciales. Nuestros presidentes, por muchos, sobre todo los últimos que hemos tenido, por muchos votos que hayan tenido, no han alcanzado la mitad del padrón electoral, es decir, de las personas que pueden votar en este país. Sin embargo, el mecanismo para elegir al presidente implica de que será presidente el que tenga más votos, es decir, el candidato que tenga más votos, de tal suerte que puede estar una contienda muy reñida, como dicen, en tercios. Es decir, vamos a pensar que de la votación, uno alcanzó un 30%, el que ganó. De ese número de votos, el segundo lugar alcanzó, no sé, un 28%. Y el tercer lugar alcanzó, ¿qué será? Un 35%. Y los demás, o sea, vamos a pensar que eran otros partidos pequeños o los mismos votos nulos, se llevan el resto del porcentaje. ¿Quién ganó? Y aquí me quiero referir, y por eso hablaba de tercios, aunque realmente aquí no opera lo de tercios porque son más, pero quiero que pensemos generalmente en los 3 bloques que se llevan la mayor cantidad de votos. ¿Quién ganó? No llegó al 50%, es decir, se quedó solo sobre el 30%. ¿Qué implica? Y quiero que lo analicemos desde este punto de vista. Nos va a gobernar una persona que no fue aceptado ni siquiera por el 50% de los que podían votar, solamente el 30%. Implicaría que un 70% no está de acuerdo con quien terminó ganando. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues va a ser un gobierno que entra con un grado de poca aceptación porque solamente el 30% está a favor de ese candidato y hay un 70% que estaba dividido, ¿no?, entre otros candidatos o gente que decía, bueno, pues ni siquiera me interesa la política, pero al final del día que no estaban a favor del candidato ganador. Esto pues no es lo idóneo, porque implicaría que un gobierno entra un poco débil porque no tiene el respaldo de la mayoría, hablando de una mayoría absoluta de los votantes. Sin embargo, como es muy complicado en temas de elecciones que se rebase ese 50% más 1, existe la mayoría relativa, por eso el tema relativo. No alcanzas la mayoría absoluta, pero tienes una mayoría sobre los otros, porque aunque tú no alcances el 50%, los otros tampoco lo alcanzaron y están por debajo de la votación que tú obtuviste o que obtuvo el primer lugar. Entonces, repito, en la mayoría relativa no rebasas el 50%, no estás en la mayoría absoluta. Sin embargo, sí es mayor la cantidad de votos que se tiene ahí que sobre el segundo, tercero, cuarto y los demás lugares que se tengan. Es decir, si tú no tuviste tantos votos, ellos tienen menos. Pero la clave aquí es que no alcanzas a llegar al 50% y menos al 50% más 1. Por eso se habla de una mayoría relativa. Relativa porque en realidad hay un porcentaje más amplio que no está a favor de tu opción, pero no está en un solo bloque, sino que está dividido en varios. Por lo tanto, la mayoría relativa es otro esquema que se utiliza en las democracias para la toma de decisiones. En nuestro país se utiliza precisamente en el caso de nuestros gobernantes, diputados, senadores, presidentes municipales, por supuesto el presidente de la República, ¿no? Entonces,
quiero que distingamos mayoría absoluta, 50% más 1. Mayoría relativa es aquel en donde se manifiesta que alguna de las opciones tenga más votos aunque no alcance el 50%, pero tiene más que el segundo, el tercero y los demás lugares, ¿no? Ahora, la mayoría calificada. Por la relevancia del asunto se solicita una votación superior a la mayoría absoluta y por ello se solicita una cantidad más alta, que suele expresarse en fracciones como 2/3, 3/4, 3/5, etc., según la proporción que se considere apropiada, o bien en números absolutos. Por ejemplo, cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación algunas resoluciones, para tener ciertos efectos, deben ser aprobadas por 8 votos de 11 posibles. Un caso en el que normalmente se requiere mayoría calificada es el de las reformas constitucionales. En México se exigen las 2/3 partes de cada una de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión. Bueno, ¿cómo opera la mayoría calificada? La mayoría calificada va por encima todavía del tema del 50% más 1, que sería la mayoría absoluta. Y radica la importancia de la mayoría relativa en el tema que estemos hablando. Me voy a centrar en la parte final de lo que establece acá. ¿Qué más importante para un país que su constitución? Es decir, las reglas, las leyes que le van a dar orden a la vida social de un país. Por lo tanto, lo que esté establecido en la constitución, pues es lo más importante que tiene precisamente un país para que pueda vivirse en este esquema de lo que es un Estado de Derecho y obviamente la aplicabilidad. Entonces, lo que se establece en la Constitución es algo fundamental para todos los ciudadanos de un país. Por lo tanto, si en algún momento se quisiera cambiar algún texto constitucional, si quisiera modificar un artículo, entonces tiene que haber una toma de decisiones en nuestros legisladores, pero aquí se razona de la siguiente forma. Como es la Carta Magna, como es la ley suprema, no va a bastar el 50% más 1 de los legisladores. Recuerden que los legisladores representan al pueblo, por supuesto. Entonces, no bastará que el 50% más 1 de los mexicanos esté representado en esa toma de decisiones. No, se requiere más, porque estamos hablando de el orden social que se pretende para toda la nación. Por lo tanto, lo que está establecido es que para una reforma constitucional se establezca que las 2/3 partes de ambas cámaras estén a favor de ese cambio a la Constitución. Si estamos hablando, recuerden, 2/3 partes es más que 50% más 1. Es decir, está rebasado por mucho más la mitad. Entonces, el tema, como es muy delicado, es un tema de mucha trascendencia, se le apuesta a que no basta el 50% más 1, sino que sean mayor la cantidad de votos que esté a favor para que se pueda modificar algo. Aquí hablan de tercios, ¿no? O bueno, de fracciones, perdón. 2/3, 3/4, 3/5. En los tres casos que estamos viendo ahí, se rebasa por mucho lo que es la mitad más 1. Por eso, la importancia de entender que la mayoría calificada es para temas muy importantes, trascendentes, que se requiere mucha más gente que solo la mitad más 1. Nos hablan acá de algunos casos en los cuales no son fracciones, sino que es un número determinado de votos, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos, aquí nos ponen el ejemplo de que se requieren 8 votos de 11 disponibles para algunas determinaciones de la Suprema Corte. Bueno, si son 11 los que pueden votar, 8 rebasa por mucho el tema de la mitad más 1. Hablando obviamente en las proporciones de 11 votos, ¿no? Entonces, vamos viendo que dependiendo de la trascendencia del tema, de lo que se esté discutiendo, la mayoría calificada puede ser utilizada en nuestro país, en nuestro estado, precisamente para temas de mucha importancia. Entonces, como cuáles, por ejemplo, en el caso del Congreso de la Unión, cuando se van a elegir a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, recordemos que el INE es el encargado de llevar a cabo las elecciones en nuestro país. Entonces, qué importante es saber quiénes van a ser los consejeros electorales, los ciudadanos que van a participar precisamente en la elaboración de las elecciones, dentro de las que se eligen precisamente presidente de la República, diputados, senadores, etc. Entonces, cuando se van a tomar la decisión de quién
va a ser el consejero o los consejeros electorales, se requieren las 2/3 partes precisamente en el Congreso que estén a favor de una u otra persona, porque se necesita ese respaldo de la sociedad a través de nuestros representantes para que podamos decir, es digno de confianza ese ciudadano o esa ciudadana que va a ser consejero o consejera electoral, para efecto de que respaldemos como ciudadanía su trabajo en lo que es precisamente la elaboración de las elecciones, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando, los tipos de mayoría, recuerden que estamos hablando de el principio de mayoría, el primero de los principios que le van a dar movilidad a una democracia. El principio de mayoría opera precisamente porque es difícil la unanimidad en la toma de decisiones. Entonces vienen las votaciones. Las votaciones implica de que la opción que tenga más votos es la que debe de ganar y la que se debe echar a andar. Obviamente habrá una minoría o varias minorías tal vez que no alcanzan a ganar y ellos tendrán que aceptar lo que la mayoría está estableciendo, porque esas son las reglas de la democracia. Pero para que se pueda dar esa votación dijimos que tiene que existir la figura del quórum. El quórum es el mínimo de asistentes a una asamblea en donde se tomará una decisión para efecto de que sea válida. Puede variar dependiendo de los temas que estemos hablando. El principio de mayoría se desenvuelve en dos dimensiones: el reconocimiento a quien gana, a la mayoría que gana, y obviamente el derecho de que se ejecute la decisión que se tomó por parte de la mayoría, y la obligación de aceptar de quien pierde o de la minoría que pierde, de que se realice efectivamente lo que la mayoría está diciendo. Esas son las reglas del juego. Y por último, los tipos de mayoría, es decir, dependiendo de las votaciones y los temas que se estén tratando, pueden manejarse 3 tipos de mayorías. La mayoría absoluta, cuando se requiere para efecto de echar a andar o de que gane una opción, el 50% más uno de los votos. Ya dependerá de cuántos podrán votar, si de cuántos el tema del quórum, y nos vamos al 50% más uno. Si estamos hablando de mayoría relativa, significa que sin alcanzar el 50%, quien tenga más votos, aún sin acercarse al 50%, será el ganador o la decisión que se ejecutará o la opción ganadora respecto a otras que también están lejos del 50% o no alcanzaron el 50%, pero quedaron por debajo del que está en primer lugar. Por lo tanto, se respeta lo que se establezca en esa opción, que repito, aunque no alcance el 50%, es la que tiene más votos. Y eso pasa o ha pasado en nuestras elecciones presidenciales principalmente, y por supuesto para gobernadores, diputados federales, senadores, diputados locales. Es generalmente la opción que nosotros vemos más, el tema de la mayoría relativa. Está permitida, por supuesto. Y en el caso de la mayoría calificada, por la trascendencia de la toma de decisiones, por la trascendencia del tema que se va a tratar, se pide que se amplíe mucho más arriba de lo que sería la mayoría absoluta, y se maneja en 2/3, 3/4, 3/5 y porcentajes más altos de aceptación en una toma de decisiones para que se eche a andar, derivado de, repito, la trascendencia de lo que se esté hablando. Hablamos de las reformas constitucionales. ¿Qué más importante que lo que aparezca en la Constitución? Reformas constitucionales que se requirieron de estas 2/3 partes en ambas cámaras. Bueno, los temas de reforma educativa, el tema de la reforma energética, la reforma laboral, la reforma en telecomunicaciones. Obviamente, para que se llegara a la votación y hubiera este consenso en donde las 2/3 partes de ambas cámaras votaran, pues obviamente tuvo que existir mucho el tema del debate, la exposición de ideas, contraposición de ideas, pero llegó un punto en que a la hora de votar, las 2/3 partes de ambas cámaras votaron a favor de estas diferentes reformas que les acabo de comentar. Bueno, entonces, estos son los tipos de mayoría que se pueden manejar en lo que es una democracia. Ahora, un punto al que mencionaba y que tal vez podrían estar, alguien lo puede pensar: ¿por qué en el caso del presidente de la República, a la hora de votar, no apostarle a que se diera una mayoría absoluta, que no nos quedamos en la mayoría relativa, que se exigiera la mayoría absoluta o hasta la mayoría calificada? Bueno, es algo muy complejo que habiendo tantos millones de votantes se pueda alcanzar el 50% más uno. Olvidémonos de la calificada, el 50% más uno. ¿Qué es lo que manejan en algunos otros países? Nosotros no lo manejamos. Una segunda vuelta, que implica que se hace una primera votación y se pide que si se alcanza ese 50% más uno de alguno de los candidatos, pues ya se convierte en presidente. Pero si a la hora de esa primera votación
sale efectivamente que uno alcanzó el 30, otro el 25, otro el 20, así sucesivamente, entonces lo que se opta en algunos países es que los dos candidatos que tuvieron más votación van a una segunda vuelta, es decir, a un segundo día de votaciones. Los que quedaron en tercero, cuarto y demás lugares ya quedan fuera de la contienda, y entonces en ese país se permite que en una segunda votación vas a encontrar solamente a dos candidatos, con la idea de que entonces sí, vaya a ganar el que tenga más del 50%. Es decir, lo que se busca es un mayor grado de aceptación por parte de la gente de quién va a ser o quién se va a convertir en su gobernante. Esto en nuestro país no opera. La segunda vuelta ha sido propuesto por diferentes personas. Hasta ahorita no se ha echado a andar, pero es una opción que podría darle mayor certeza o mayor respaldo popular, respaldo social a un gobernante que después de una primera ronda que quedó con índices bajos, aunque mayoritarios respecto a los demás, al competir en una segunda vuelta solo contra un candidato más, entonces quienes votaron por los otros que quedaron fuera en la primera votación, pues tendrán que decidirse ahora. Bueno, yo voté por el que estaba en tercer o cuarto lugar, pero me dicen que ahora las reglas implican que en la segunda vuelta solamente están los candidatos que quedaron en primero y segundo, pues tengo que decidirme por uno de ellos, porque uno de ellos va a ser el gobernante. Entonces ya tú decidirás por quién de los dos, y tu voto, que antes estaba quizá dentro de lo que era el candidato por el tercer o cuarto lugar, ahora tendrás que decidirlo entre dos que no eran tu primera opción, pero que te da la oportunidad de sumarte a una de estas dos opciones, y que se establezca que gane el que tenga la mayor cantidad de votos. Lo que se busca, repito, es el 50% más uno. Bueno, entonces este es el tema de mayorías. Repito, es muy importante porque la toma de decisiones, que es la manera de movilizar una democracia, se requiere precisamente el esquema de las votaciones. Espero que lo hayamos podido comprender. Si tienen alguna duda, ya saben, con gusto me hacen preguntas en el chat, yo lo voy contestando. Algunos alumnos me han contestado, algunos han hecho comentarios muy válidos, o sea, no preguntas, sino un comentario personal también, y por ahí se los he contestado. Espero que haya quedado claro también la opinión que luego les voy escribiendo ahí. Cualquier duda estamos para servirle. Que pasen muy buen día.